La primera sección de Doctrina y Convenios fue dictada por El Salvador. Todo el capítulo es su voz hablándonos y aunque prácticamente todo lo que él dice es para todo el mundo, hay partes que son específicamente para los miembros de su iglesia que aceptan hacer convenios con él. Así que veamos qué nos tiene que decir. Primero veamos un poco de contexto histórico que es bastante interesante. En noviembre de 1831 en Hiram, Ohio, estaba pasando una conferencia especial en la que estaban decidiendo cómo y cuándo publicar varias revelaciones que el profeta José había recibido hasta ese entonces en un libro que se iba a llamar el Libro de Mandamientos. Ese libro sí se publicó años después, pero en esta conferencia había algunos líderes y miembros que expresaron su preocupación que porque la redacción y el lenguaje de estas revelaciones quizá no eran lo más refinadas o elevadas que podrían ser, tomando en cuenta que José no había sido bien educado y le faltaba conocimiento o talento en esa área. Pero creo que lo que no esperaban era la respuesta de José. Como él tenía plena confianza del origen divino de esas revelaciones, retó a estos críticos para que ellos mismos escribieran una redacción mejor. Ellos aceptaron el desafío y asignaron a William E. McClellan para escribir dicha introducción. William era un recién converso a la iglesia, era considerado un hombre educado, culto y con habilidades literarias. Así que si alguien podía mejorar la introducción era él, pero no pudo. Todo ese conocimiento de información no le fueron suficientes para llegarle ni a los talones a la forma de escribir que tenía José, que él defendía que venía de Dios. Y finalmente José escribió la sección 1 como la introducción oficial al libro directamente recibida del Señor, lo que dejó en claro que Dios mismo estaba detrás de esas revelaciones. Así que, aunque la sección 1 es lo primero que leemos en Doctrina y Convenios, de hecho no fue la primera revelación recibida, que de hecho nos lleva a un paréntesis chiquito de algo que tenemos que enfatizar desde ahora. Doctrina y Convenios no está en orden. Este libro es muy interesante porque lo que conecta las secciones no es una cronología exacta, sino los temas que se tratan de uno a otro capítulo y poco a poco lo vamos a ir viendo. Ahora, regresando al tema, esta sección tiene tantas cosas que decir y que enseñar que honestamente yo estuve brincando entre 3 temas diferentes para ver cuál enseñar o de cuál hablarles hoy. Pero al final escogí uno que está en Doctrina y Convenios 1.16 y que tiene que ver con la historia que les acabo de contar. Dice: no buscan al Señor para establecer su justicia. Antes todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo y cuya substancia es la de un ídolo que se envejece y perecerá en Babilonia. Sí, Babilonia la Grande caerá. Constantemente he escuchado comentarios como: en esta escritura el Señor le está dando una advertencia a los que no les gusta ser dirigidos por Él, a los que no siguen sus mandamientos y andan sin ley por afuera y por allá haciendo de todo, porque Babilonia es el mundo, entonces esto se refiere a la gente que vive en el mundo, los que no lo aman, no le siguen, etc. Pero, oh sorpresa, el versículo anterior como que nos da otra perspectiva. Versículo 15. Porque se han desviado de mis ordenanzas y han violado mi convenio sempiterno. O sea que no está hablando de gente del mundo, porque no puedes desviarte de ordenanzas que no hayas hecho, o no puedes violar un convenio al cual no te hayas comprometido. La advertencia del versículo 16 es para miembros de la iglesia. Y tú podrías pensar, pero ha de ser para miembros que se salen de la iglesia o que se van. Pero no necesariamente. Hay gente que, como dice el versículo, no buscan al Señor para establecer su justicia. O sea que sí buscan al Señor, pero no para establecer su justicia. O sea, hacen las cosas que Él pide, pero no de la manera en la que Él las haría o por las razones que Él pide que lo hagamos. O cuando dice, y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo, es una forma de decir que estamos tratando de conseguir cosas semejantes al mundo, cosas parecidas que el mundo tiene, pero dentro de la iglesia, como por ejemplo el poder y el reconocimiento. Y al final dice, la Babilonia grande que caerá. Y para complementar esta idea, el elder Neil A. Maxwell dijo algo respecto a Babilonia. Algunos miembros parecen querer mantener un pie en Sion y el otro en Babilonia. A algunos hasta les gustaría tener una casa de verano en Babilonia mientras residen en Sion, pero eso no puede hacerse. ¿Y no crees que solo se refiere a que secretamente quizás tenemos hábitos que no van de acuerdo con los mandamientos de Dios? Que sí es parte de, pero creo que también se refiere a las actitudes de superioridad, de poder, de querer ser reconocidos, alabados, de querer un cierto llamamiento o de pensar ojalá y me llamen a discursar porque yo lo puedo hacer mejor que todo el barrio.
Un ejemplo que personalmente me vuela la cabeza, de que no puedo creer que sí pase, pero que yo he sabido que pasa. He sabido de hermanos que les molesta que no se les siga diciendo obispos o presidentes, casi a nada de decir trabajo me costé, me lo merezco, cuando en realidad un llamamiento como ese es privilegio de ser juez en Israel, que además es temporal y ellos sabían que lo era desde que lo aceptaron. Y siempre debo aclarar, no significa que esté mal decirles obispos o presidentes aunque ya no tengan el llamamiento, pero el esperarlo, el creer que es parte del respeto que se les merece o algo así, es darse una importancia que ninguno de nosotros debería buscar. O el creer que solo porque mi familia tiene no sé cuántas generaciones en la iglesia merezco cierto llamamiento, o porque mi papá u otro familiar tuvo un llamamiento importante en la iglesia tengo ciertos privilegios, pero en fin, esas y otras ideas y actitudes son de Babilonia, no de la iglesia del Señor. Y tiene sentido que este tipo de temas o principios estuvieran en la introducción del libro de mandamientos, porque aunque, como dije antes, al final todo lo que el Señor dice nos aplica a todos sus hijos en el mundo, este libro de mandamientos está escrito específicamente para los miembros de la iglesia, para quienes hemos hecho convenios con él. La gente en esa conferencia de 1831 necesitaba escucharlo, toda la iglesia necesitaba escucharlo y nosotros también. Y de hecho el versículo 30 de la misma sección reafirma este enfoque en la iglesia. A la mitad del versículo dice: la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy bien complacido. Hablando de la iglesia colectiva y no individualmente. Y que haga esta diferenciación entre manera colectiva e individual, a mí me suena lo siguiente. Y tú dime qué piensas, pero yo siento que está tratado de decir la iglesia es una buena organización, es bueno que estén organizados, es bueno que haya obviamente un lugar en donde se puedan hacer estas ordenanzas con la autoridad de Dios, pero ya hablando individualmente, creo que está tratando de decir que solo porque seas parte de esa iglesia no significa que ya esté complacido contigo, porque si ese fuera el caso es como decir ser miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días es todo lo que necesitas hacer y listo. Y no lo es todo. El mismo Elder Maxwell dijo que hay gente que actúa dentro de la iglesia como si pudiera tener un pie en Sion y otro en Babilonia, porque es posible. No es correcto, obviamente, pero es posible porque pasa. Y con esto quiero aclarar que no significa que no puedes equivocarte o que se espera perfección, pero hay una gran diferencia entre equivocarnos pero seguir aprendiendo y seguir intentando y engañarnos a nosotros mismos que todo está bien sin querer afrontar la verdadera razón o motivación por la que hacemos las cosas. Pero para quien desee cambiar, para quien desee seguir aprendiendo e intentando, el mismo Señor dice en los versículos 32 y 33, no obstante, al que se arrepienta y cumple los mandamientos del Señor será perdonado, y al que no se arrepienta le será quitada aún la luz que haya recibido, porque mi espíritu no siempre luchará con el hombre. Entonces, ¿qué podemos hacer? La respuesta es sencilla y es bipartita en este caso. Uno, mantengamos nuestra relación con Dios y con el Señor fuerte. Y voy a sonar como disco rayado, pero necesitamos orar, leer las escrituras, tomarles dándose a las cosas que sabemos que debemos hacer. Y la segunda parte tiene que ver con algo que esa gente en esa conferencia de 1831 necesitaban recordar y que aprendieron un tanto a la mala porque fueron un poquito humillados por José. Debemos escuchar a los profetas. El versículo 38 claramente dice: lo que yo el Señor he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida. Sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Claro que son humanos y se equivocan, y si algo vamos a aprender en este año es que los hombres son extremadamente imperfectos y que, gracias al cielo, quien dirige esta obra es Dios. Pero al mismo tiempo podemos confiar que cuando los profetas hablan en el nombre de Dios, son guiados por Él, y que cuando algo se les medio mueve, también son reprendidos por Él. Le pasó al profeta José muchas veces, ha pasado en la actualidad y lo vamos a seguir viendo, porque quien dirige esta obra es nuestro Señor Jesucristo, el Señor de los ejércitos, el que desea estar complacido con nosotros no solo como iglesia, sino también individualmente, pero eso depende de cada quien. De qué tan bien cimentado estás en Sion y de qué tan lejos estás de Babilonia, tanto en acciones como en pensamientos y actitudes. Oh Dios de Israel, te rendimos.
eres Rey y Señor.